Hay una pregunta que casi todo cristiano se ha hecho al menos una vez en la vida. No es una pregunta que se hace en los días buenos, cuando todo va bien, cuando el sol brilla y la salud acompaña y las cuentas están pagadas. Esa pregunta surge en las noches de insomnio, cuando das vueltas en la cama y no encuentras posición que calme tu cuerpo ni tu alma. Surge en las salas de espera de los hospitales, con ese olor a antiséptico y ese ruido de máquinas que no sabes si son buenas o malas. Surge después de una llamada telefónica que te parte el alma, después de una noticia que no esperabas, después de un diagnóstico que cambia tu vida para siempre. La pregunta es esta: si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios me ama como dice la Biblia, ¿por qué permite el dolor? ¿Por qué permite que cosas malas le pasen a personas buenas? ¿Por qué permite que los que más le aman sean los que más sufren? ¿Por qué permite que una madre pierda a un hijo, que un matrimonio fiel se rompa, que una persona que ha servido en la iglesia durante décadas termine con una enfermedad terminal? No es una pregunta fácil. Y quien te diga que tiene una respuesta simple y que la respuesta es Dios tiene un plan, probablemente no ha sufrido de verdad. Porque el dolor real no se responde con frases hechas. El dolor real no se calla con un versículo de la Biblia dicho sin contexto. El dolor real no se consuela con un todo pasa por algo, cuando estás en medio de la tormenta y no ves ni un metro hacia adelante. Cuando no sabes si vas a salir vivo de ahí. Cuando no sabes si tu fe va a resistir o se va a romper en pedazos. He estado ahí, no en tu situación exacta, porque cada dolor es único, pero sí en ese lugar oscuro donde las preguntas duelen más que las respuestas. Y lo que aprendí en ese lugar es que la Biblia no nos da respuestas fáciles, pero nos da algo mejor. No nos da un manual de instrucciones para evitar el dolor, pero nos da un mapa para atravesarlo. No nos promete un camino sin piedras, pero nos promete que no vamos a caminar solos. Si hoy estás en medio de una prueba y necesitas entender qué está haciendo Dios, o al menos necesitas una razón para no soltar tu fe, escribe en los comentarios: dame entendimiento. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque ese acto de escribir ya es un acto de fe. Y la fe es lo único que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. El primer error que cometemos, y es un error muy humano, es pensar que el dolor es siempre un castigo. Esta idea viene de tiempos muy antiguos y tristemente sigue muy viva hoy. Escúchalo en la iglesia. Si estás sufriendo, revisa tu vida, porque quizás hay pecado oculto. Dios está disciplinando a los que ama. Lo que siembras, cosechas. Y aunque hay verdad en esas frases, no son toda la verdad. No son la verdad completa. Porque si el dolor fuera siempre un castigo, entonces Job era el peor pecador de la Biblia. Y Dios mismo dijo que Job era un hombre íntegro y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. En el libro de Job, los amigos de Job estaban convencidos de que si él estaba sufriendo, era porque había pecado. Ellos no podían concebir un universo donde un hombre justo sufra. Para ellos, el mundo era simple. Dios bendice a los buenos y castiga a los malos. Punto. Pero Job no había pecado. Dios mismo lo dijo. Y aún así, Job perdió todo. Sus hijos murieron. Su salud se deterioró. Sus riquezas desaparecieron. Su mujer le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Sus amigos lo acusaron de hipocresía. Y Job, en medio de su dolor, no entendía nada. Pero no era un castigo. Era otra cosa. Era algo que solo al final del libro, después de 42 capítulos, empezó a tener sentido. El dolor no es siempre un castigo. A veces es una herramienta. Como el cincel del escultor que golpea la piedra. Golpea fuerte, duele, parece que está destruyendo, pero en realidad está creando una obra de arte. A veces el dolor es un misterio.
algo que nunca vamos a entender completamente en esta vida. Y tenemos que aprender a vivir con preguntas sin respuesta. A veces el dolor es una preparación, como el entrenamiento de un atleta que duele mientras se entrena, pero lo fortalece para la competencia. Y a veces el dolor es el escenario donde Dios va a mostrar su gloria de una manera que no podría mostrar de otra forma. Piensa en el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Los discípulos, que eran hombres buenos, hombres que seguían a Jesús, hombres que habían dejado todo por Él, hicieron la misma pregunta que tú y yo hacemos. Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos también creían que el dolor venía del pecado. Era la teología de su tiempo. Pero Jesús respondió algo que rompió todos sus esquemas. Dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lee esa frase otra vez. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese hombre nació ciego. No fue un accidente. No fue un castigo. No fue el resultado del pecado de sus padres ni del suyo propio. Nació ciego porque Dios sabía que décadas después Jesús pasaría por ese camino, lo vería, sentiría compasión y lo sanaría. Y ese milagro, ese hombre recobrando la vista, iba a ser una señal para toda la ciudad, para toda la región, para todo el que escuchara la historia. La ceguera de ese hombre fue el escenario de un milagro. 30, 40 años de oscuridad no fueron un error, fueron un escenario preparado para una revelación de la gloria de Dios. Si hoy estás pasando por algo que no entiendes, si estás en medio de una oscuridad que parece no tener fin, quiero que consideres la posibilidad de que no sea un castigo, la posibilidad de que sea un escenario, y el protagonista aún no ha aparecido. El milagro aún no ha sucedido, pero está por venir. Y cuando venga, toda tu oscuridad tendrá un sentido que ahora no puedes ver. Escribe en los comentarios si estás dispuesto a esperar ese milagro. Preparo mi escenario. Déjame contarte la historia de José. Probablemente la conoces porque es una de las más famosas de la Biblia. Pero quiero que la veas con otros ojos. No como una historia de niños en la escuela dominical, sino como un caso real de un hombre que tuvo todas las razones del mundo para amargarse, para abandonar su fe, para odiar a Dios y odiar a los hombres. José era el hijo favorito de su padre Jacob. Su padre le había hecho una túnica de colores, un gesto que en esa cultura significaba, este es mi heredero, este es el especial. Sus hermanos lo odiaban por eso. Para colmo, José tenía sueños en los que Dios le mostraba que un día sus hermanos se inclinarían ante él. Y él, con la inocencia de un joven, les contaba los sueños. Eso no hizo más que aumentar el odio. Un día, sus hermanos vieron a José venir de lejos y dijeron, ahí viene el soñador, matémoslo. No lo mataron, pero lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto. Imagínate eso. Tu propia sangre, tus propios hermanos, te venden como si fueras un objeto. Terminaste en Egipto, lejos de tu familia, lejos de tu tierra, lejos de todo lo que conocías, en una cultura extranjera, con un idioma que no entendías, sin nadie que te defendiera. En Egipto fue esclavo. Trabajó en la casa de Potifar, un oficial del faraón, y fue tan fiel, tan buen trabajador, que Potifar puso toda su casa en sus manos. Pero la mujer de Potifar lo acosó, día tras día. José resistió, hasta que un día ella lo acusó falsamente de haber intentado violarla. Y José terminó en la cárcel. Años en la cárcel por un delito que no cometió. La cárcel en esa época no era como ahora. Era un pozo oscuro, sucio, sin esperanza. José tenía todo el derecho del mundo a amargarse. Tenía todo el derecho a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso no he sido fiel? ¿Acaso no he resistido la tentación?
¿Acaso no he honrado tu nombre? Pero la historia no terminó en la cárcel. Dios le dio a José la capacidad de interpretar sueños. Un día, el copero y el panadero del faraón estaban en la cárcel con él. Tuvieron sueños. José los interpretó. El copero volvió a su puesto, como José dijo. El panadero fue ejecutado, como José dijo. Pero el copero se olvidó de José. 2 años más en la cárcel. 2 años esperando que alguien se acordara de él. Finalmente, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. El copero recordó a José. Lo sacaron de la cárcel, lo bañaron, lo vistieron, lo llevaron ante el faraón. José interpretó el sueño. 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Y le dio al faraón un plan para salvar a Egipto. El faraón quedó tan impresionado que puso a José como gobernador de todo Egipto, segundo después de él. Años después, cuando la hambruna llegó, los hermanos de José vinieron a Egipto a comprar comida. No lo reconocieron. José los probó, los puso a prueba, lloró en secreto. Y finalmente, cuando no pudo contenerse más, se rebeló ante ellos. Ellos estaban aterrorizados. Pensaron que ahora sí, José se vengaría. Tenía el poder, tenía la autoridad, podía matarlos, podía encarcelarlos, podía hacerles lo mismo que ellos le hicieron. Pero José no se vengó. En lugar de eso, dijo una frase que resume todo este mensaje y que quiero que nunca olvides. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Te das cuenta? Lo que sus hermanos hicieron para destruirlo, Dios lo usó para posicionarlo. La fosa fue el camino al trono. La esclavitud fue el camino a la libertad. La cárcel fue el camino al palacio. No fue fácil, no fue rápido. Fueron años, décadas. Pero al final, José entendió algo que en la fosa, en la esclavitud, en la cárcel, no podía entender. Dios no había estado ausente durante todos esos años. Dios había estado obrando detrás de escena. Cada golpe, cada traición, cada injusticia, estaba siendo tejida en un tapiz que solo al final se vería completo. Si hoy estás en tu fosa, en tu esclavitud, en tu cárcel, quiero que sepas que no es el final. No es el final. Dios sigue obrando aunque no lo veas. Dios sigue tejiendo, aunque no entiendas el patrón. Escribe en los comentarios, Dios está obrando, no porque lo sientas, sino porque es verdad. Hay otro ejemplo en la Biblia que quiero que consideres. Moisés. La historia de Moisés es fascinante porque muestra cómo Dios a veces nos entrena en el desierto para lo que viene después. Moisés creció en la corte de Egipto, como hijo de la hija del faraón. Tenía todo el poder, toda la educación, todo el prestigio. Y un día sintió en su corazón que debía liberar a su pueblo. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y lo mató. Pensó que sus hermanos entenderían que Dios lo estaba usando para salvarlos. Pero no entendieron. Y Moisés tuvo que huir. Huyó al desierto de Madián. Allí, en el desierto, Moisés pasó 40 años. 40 años cuidando ovejas. 40 años lejos de Egipto, lejos de su pueblo, lejos de todo lo que conocía. 40 años que parecían tiempo perdido. 40 años en los que Dios estuvo en silencio. 40 años en los que Moisés debió preguntarse, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué estudié en la corte de Egipto si voy a terminar cuidando ovejas en el desierto? ¿Para qué me preparaste, Dios, si no me estás usando? Pero cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés ya no era el mismo. El Moisés que salió de Egipto 40 años antes era un hombre impulsivo, violento, que mató a un egipcio con sus propias manos. El Moisés que salió del desierto era un hombre humilde, paciente, que dijo, ¿quién soy yo para ir al faraón? El desierto no fue un castigo, fue una escuela.
Y los 40 años no fueron tiempo perdido. Fueron inversión. Dios no solo estaba escondiendo a Moisés del faraón, Dios estaba transformando el carácter de Moisés. Porque para liderar a un pueblo rebelde como Israel, no se necesita un hombre fuerte, se necesita un hombre humilde. Para enfrentar al faraón, no se necesita un hombre violento, se necesita un hombre que confíe en Dios, no en su propia fuerza. Puede ser que lo que estás viviendo ahora, ese desierto que parece no tener fin, no sea un desperdicio. Puede ser que no sea un error. Puede ser que Dios te esté entrenando para algo que aún no ves. Porque el desierto no es el destino, es el camino. Y el camino, por más árido que sea, por más largo que sea, por más solo que te sientas, te está llevando a algún lugar. No estás dando vueltas en círculo. Estás siendo preparado. Cada día en el desierto está moldeando algo en ti que no podría ser moldeado en el palacio. La paciencia se aprende en la espera. La humildad se aprende en la pequeñez. La fe se aprende en la oscuridad. Si hoy sientes que estás en un desierto, que no ves salida, que no ves propósito, escribe en los comentarios: Escuela del Desierto. Porque eso es lo que es, una escuela. Y cuando salgas de ella, saldrás más fuerte, más sabio, más preparado para lo que Dios tiene para ti. Vamos a hablar de algo que duele, pero es necesario hablar de ello. El dolor no es el fin. El dolor es un medio. Dios no es el autor del mal. Eso es importante. Dios no creó el mal. Dios no quiere el mal. Dios no disfruta viéndote sufrir. Pero en un mundo roto por el pecado, el mal existe. Las decisiones humanas hieren a otros humanos. Las enfermedades atacan cuerpos inocentes. Los accidentes ocurren. Y Dios, en su soberanía, no siempre evita que esas cosas pasen. Eso es un misterio que nunca vamos a resolver completamente en esta vida. Pero lo que sí sabemos es que Dios es experto en usar el mal para producir bien. No es que Él quiera que sufras. No es que Él haya planeado tu sufrimiento como parte de un guión macabro. Es que Él es tan poderoso, tan creativo, tan redentor, que puede tomar lo que fue hecho para destruirte y usarlo para edificarte. Puede tomar la peor pesadilla y convertirla en el mejor testimonio. Puede tomar la más profunda oscuridad y hacer que de ella brote la luz más brillante. El salmista David entendió esto. Él escribió en el Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. David no dijo que el dolor era bueno en sí mismo. Dijo que el dolor lo había llevado a un lugar de obediencia que no habría alcanzado sin él. El dolor fue su maestro. Una escuela dolorosa, pero efectiva. El apóstol Pablo también entendió esto. Él tenía un problema que llamaba un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era. Podría ser una enfermedad, podría ser una dificultad física, podría ser un problema con su vista, podría ser una persecución constante. Lo que sabemos es que le causaba sufrimiento. Y Pablo 3 veces le pidió a Dios que lo quitara. 3 veces oró: Señor, sácame esto. Y Dios no lo hizo. En lugar de eso, Dios le dijo algo sorprendente: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendió entonces que el dolor no era un obstáculo para el poder de Dios. Al contrario, era el escenario donde ese poder se veía con más claridad. Cuando Pablo era débil, entonces era fuerte. No porque la debilidad fuera buena, sino porque en su debilidad la gracia de Dios se hacía evidente. La gente no veía a Pablo, veía a Dios. El aguijón no fue quitado, pero fue redimido. Se convirtió en un instrumento para mostrar la gloria de Dios. No estoy diciendo que todo dolor tenga una explicación clara. Hay dolores que nunca entenderemos en esta vida.
la pérdida de un hijo, una enfermedad que no se va, una traición que marcó tu vida para siempre, una infancia robada, un abuso que nunca debió pasar. No voy a sentarme aquí y decirte que todo eso fue parte del plan de Dios, porque Dios no planea el mal. Eso sería hacer de Dios un monstruo. Dios no es el autor del pecado, del abuso, de la enfermedad, de la muerte. Pero lo que sí puedo decirte es esto: Dios es experto en tomar lo que el mal quiso para destruirte y usarlo para edificarte. Él no causó tu dolor, pero puede redimirlo. Él no provocó tu herida, pero puede sanarla. Él no escribió la historia de tu abuso, pero puede escribir una historia de restauración que glorifique su nombre. Él no planeó tu divorcio, pero puede traer belleza de esas cenizas. La cruz es la prueba más grande de esto. La cruz fue el acto más malvado de la historia humana. Un grupo de hombres, movidos por la envidia y el odio, torturó y mató al Hijo de Dios. Eso fue malo, fue horrible, fue injusto. Pero Dios, en su soberanía, tomó ese acto malvado y lo usó para el bien más grande de toda la historia: la salvación de la humanidad. Lo que los hombres hicieron para mal, Dios lo encaminó a bien. Así como José dijo a sus hermanos, así Dios dice a todo el que se ha cruzado en tu camino para hacerte daño. Si Dios pudo tomar la cruz y convertirla en resurrección, si Dios pudo tomar el viernes más oscuro y convertirlo en el domingo más glorioso, entonces también puede tomar tu dolor y convertirlo en algo que aún no puedes imaginar. No será hoy, quizás no será mañana, pero un día verás que no fue en vano. Cada lágrima ha sido guardada, cada noche de insomnio ha sido contada, cada oración no respondida está siendo tejida en un tapiz que solo desde la eternidad podrás ver completo. Si hoy decides creer que Dios puede redimir tu historia, a pesar de que no ves cómo, a pesar de que no lo sientes, escribe en los comentarios: redime mi historia. Porque la fe no es ver para creer. La fe es creer para ver. Ahora quiero orar por ti. Pero no voy a orar como se ora normalmente, pidiendo que Dios quite el dolor. Voy a orar pidiendo algo que quizás es más difícil de pedir. Que Dios te muestre el propósito que está escondido en medio de ese dolor. Porque a veces, más que la salida, lo que necesitamos es un sentido. Más que el milagro, lo que necesitamos es saber que hay una razón para seguir adelante. Señor, tú sabes lo que esta persona está atravesando. No necesito decírtelo con palabras bonitas. Tú ves sus lágrimas. Tú escuchas sus preguntas. Tú conoces sus miedos. Tú estás en medio de su tormenta con ella, aunque ella no te sienta. Hoy no te pido que calmes la tormenta. Te pido que le des paz en medio de ella. No te pido que le expliques todo ahora. Te pido que le des la confianza de que hay un propósito aunque no lo vea. No te pido que quites el desierto. Te pido que le des agua en medio del desierto. No te pido que le muestres el final del camino. Te pido que le des luz para el siguiente paso. Dame la gracia de no desperdiciar este dolor. Dame la fe para creer que estás obrando aunque no lo sienta. Dame la esperanza de que un día todo esto tendrá sentido. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado conmigo de verdad, escribe en los comentarios: amén, confío en tu propósito. Eso no es solo una palabra, es una declaración de fe. Es decirle a Dios: no entiendo, pero confío. Y esa confianza, aunque pequeña como una semilla de mostaza, puede mover montañas. Voy cerrando, pero quiero dejarte algo grabado en el corazón. Algo que quiero que recuerdes cada vez que el dolor intente convencerte de que Dios te ha abandonado. El dolor no es el final de tu historia, es un capítulo. Y los capítulos difíciles suelen ser los que preparan los finales más hermosos. La parte más oscura de la noche es justo antes del amanecer.
El invierno más crudo es justo antes de la primavera. La prueba más dura es justo antes del milagro. No entiendes ahora lo que Dios está haciendo, pero un día lo entenderás. No ves ahora el propósito, pero un día lo verás. Mientras tanto, confía. No porque sea fácil, sino porque es lo único que te queda. Y esa confianza, aunque parezca débil, es más poderosa que cualquier certeza humana. Porque la certeza humana se basa en lo que ves. La fe se basa en quién es Dios. No te rindas, no tires la toalla, no cierres la Biblia, no dejes de orar, no te alejes de la iglesia, no te aísles. El enemigo quiere que creas que estás solo, que Dios no te escucha, que tu fe es una farsa, que nunca vas a salir de esta. Pero el enemigo es mentiroso. Dios está contigo, te ha visto, te ha oído y tiene un propósito en todo esto. No lo ves ahora, pero está ahí, esperando el momento perfecto para revelarse. Si este mensaje tocó tu vida, si de alguna manera te dio esperanza en medio de la tormenta, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, comparte este vídeo con alguien que está en medio de una prueba. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto. No te guardes este mensaje. Compártelo. Puede ser la diferencia entre que esa persona se rinda o siga adelante. Segundo, escribe en los comentarios: Dios tiene un propósito. Escribe aunque no lo sientas. Escribe aunque te cueste. Escribe como un acto de fe. Tercero, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Porque esto que estamos construyendo juntos es solo el comienzo. Dios te bendiga. Te bendiga con paz en medio de la tormenta. Te bendiga con propósito en medio del dolor. Te bendiga con esperanza cuando todo parezca perdido. Te bendiga con una fe que no se rinde. Te bendiga con un corazón que sigue confiando. Y te bendiga con la certeza de que no estás solo. Nunca lo has estado, nunca lo estarás.